Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, el espacio con el que cada semana inauguramos nuestra programación en directo, 1 hora y media por delante para analizar, para debatir y para reflexionar de temas interesantes y sobre todo de temas de actualidad que afectan de alguna u otra forma a nuestra ciudad, a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país. Enseguida voy a saludar a los colaboradores, pero antes tengo algo importantísimo que recordar a todos ustedes, y es que todavía están a tiempo de acogerse a nuestro plan Amistad. Es algo muy sencillo y sobre todo es algo del que se van a beneficiar si son socios actuales con cualquiera de nuestros servicios en esta casa, en PTV Telecom, en esta gran empresa de telecomunicaciones, pues están de enhorabuena porque si se acogen a este plan, al plan Amistad, van a disfrutar de un total de 60 euros de descuento en su factura anual. ¿Qué tienen que hacer? Pues algo tan sencillo como presentarnos a un nuevo socio que contrate nuestros servicios y simplemente por ese gesto que además el nuevo cliente les va a agradecer porque va a disfrutar de un servicio de excelente calidad, van a tener este descuento. Pero ahí no terminan, aquí no terminan las ventajas del plan Amistad. También el nuevo socio va a poder elegir un regalo entre nuestro amplio catálogo de productos. Por lo tanto, no se lo piensen, llamen al teléfono gratuito 1650 o escaneen el código QR que tienen en su pantalla de televisión para más información, porque ya lo saben, aquí la amistad en esta casa, en PTV Telecom, se premia y en este caso con un descuento en su factura o con un regalo para el nuevo cliente. Saludo ya a los colaboradores, que estoy pues otro mes más, otra tertulia más, agradecido de contar con vuestra presencia tras este pequeño parón del verano. Rosario Luque, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, encantada de veros. Saludamos también y un placer recibir en este plató a José Enrique Lara. José Enrique, muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes y muchas gracias por contar con nosotros. Estarán ya acostumbrados a tener en este plató a tres contertulios, pero bueno, por razones de fuerza mayor y un programa además en directo no podemos contar pues con Mariby Romero, que estaba previsto que viniese esta tarde, pero mandamos un beso desde aquí. El mes que viene pues estará seguro con nosotros. Y quiero comentar, decía en la introducción de este programa, asuntos que afectan a nuestra provincia, a la capital, a la comunidad autónoma y en general a nuestro país, pero quiero empezar por un tema local y sobre todo un tema pues que interesa muchísimo a todos los malagueños porque afecta a sus bolsillos. La pasada semana el alcalde presentó el nuevo modelo de ordenanzas fiscales. En líneas generales pues mantiene la moderación fiscal de los últimos años, no subiendo muchos impuestos, pero sí sorprende la subida del impuesto en la factura de masa, en la factura del agua. 8 años ha estado congelado y ahora de pronto pues introduce el ayuntamiento una subida de 6,21 euros mensuales. Esto va a suponer que la factura media de una familia pues se va a situar en torno a los 30 euros. Es más de un 40% de subida, según el ayuntamiento, necesaria para acometer además una serie de obras hidráulicas que hay que pagar, y hay que tener en cuenta, por supuesto, pues que el coste de la vida en general ha subido y por lo tanto el ayuntamiento asegura que se ve obligado a acometer esta subida, pero no sé cómo vosotros la valoráis. Hablaremos también luego, si queréis, de la oposición, que ha planteado además salir a la calle para que los malagueños se manifiesten en contra de esta subida. Rosario, ¿empezamos por ti? Pues sí. Venga, adelante. Venga, vamos a empezar. Nosotras estamos totalmente en contra de esta política fiscal del Partido Popular. Yo creo que es una muestra, ¿no?, de la política neoliberal que representa este partido y que sus dinámicas generales, al igual que hace don Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, es subir los impuestos a las clases trabajadoras y aliviar esta tasa impositiva a las grandes fortunas o grandes riquezas, una práctica del PP que además, si se quiere aumentar la recaudación pública, que es verdad que es importante porque se mantienen los servicios públicos gracias a ella, pues hay que hacer una fiscalidad justa en la que los que más tienen paguen más y no que los bienes de primera necesidad, que hay que protegerlos para que se mantenga el estado del bienestar, pues como en este caso, que es lo que más nos llama la atención, ya lo has dicho tú, David, es la terrible subida de la factura del agua. También nosotras nos preguntábamos, nuestra concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, lo decía, si Paco de la Torre lo había anunciado, había hecho esta propuesta en la campaña electoral, que evidentemente no la hizo. Nosotras creemos que los bienes de primera necesidad, como es el agua, es un bien innegociable, que se debe de asegurar el acceso
a ella y no lo contrario, que esto va en contra de los intereses de la clase trabajadora malagueña y más cuando conocíamos que las tasas de pobreza además en la ciudad rondan el 35%, algo que las políticas neoliberales del PP tienen que tener en cuenta y corregir inexorablemente. Nosotras proponemos que la recaudación municipal que englose las arcas públicas para hacer las inversiones públicas que la ciudad necesita se hagan de manera justa en, por ejemplo, tasas que afectan especialmente al sector turístico, como ya lo hacen, por ejemplo, provincias o comunidades como Baleares, que son también zonas especialmente contraídas por el turismo de estacional, de sol y playa y demás, pues plantean tasas turísticas para que esas tasas también solucionen los problemas de congestión, los problemas de sobreexplotación del medio por la explotación demográfica, y nosotras planteamos esta tasa turística que además permitiría recaudar unos 20 millones de euros al año y que fomentarían también el cuidado sostenible de la ciudad. También nosotras proponíamos poner impuestos a los grandes tenedores que especulan con las viviendas en la ciudad. Recordemos que en Málaga hay 16.000 viviendas vacías, que el problema de la vivienda además es un gran problema en la ciudad y en la provincia. Además, estos días hemos sabido que los datos de crecimiento del precio de la vivienda está 9 puntos por encima de la media nacional y 20 puntos por medio superior a lo que recomienda la Unión Europea. Por lo tanto, esta tasa impositiva sobre esto permitiría la movilidad, la justicia en la vivienda y además pues crearía un modelo de recaudación mucho más justa y sostenible. Y también nosotras proponíamos que el alcalde redujera los más de 70 cargos de confianza que tanto cuesta a los ciudadanos de Málaga y que nosotros creemos que muchos de ellos, como ya hemos comentado en alguna tertulia aquí, pues son francamente innecesarios. Y nada más, creer que la política fiscal del PP, tanto a nivel local, autonómico y cuando ha ejercido a nivel nacional ha ejercido aquella amnistía impositiva de Montoro, ¿no? Es decir, que claramente esa política neoliberal, lo vuelvo a decir, favorece a las clases más favorecidas, que también hay que cuidarlas, pero de una manera justa, que paguen una fiscalidad justa, pero sobre todo proteger a la clase trabajadora, que es la que más se ve afectada por este tipo de medidas, por el aumento de la tasa impositiva y por el dejar de percibir bienes públicos o bienes, servicios públicos por no hacer una fiscalidad justa como todas y todos queremos que nos merece. José Enrique. Bueno, pues como bien has dicho tú, son 6 euros, casi 6,5 euros por familia. Eso representa un 42%. Es una burrada, es una auténtica burrada. O por lo menos yo lo entiendo desde esa perspectiva, que es una burrada. Te hablan de que es que hay más, hay que renovar las infraestructuras, que han pasado de 2.800 kilómetros a 3.000, casi 4.000 kilómetros. Bien, es correcto. Pero muchas de esas infraestructuras las han hecho las promotoras. Ellos lo único que tienen que hacer es la injerencia de esas tuberías. Yo estoy de acuerdo con Rosario, siempre lo he dicho, 70 cargos de confianza más las empresas paralelas, más todo ese gasto conlleva a que tengamos que sangrar siempre al ciudadano. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, vamos a desinflar ese elefante. Al elefante no le podemos poner más carga, lo que tenemos es que aliviar esas cargas, porque además eso al final lo que da es más pobreza. Lo único bueno que yo le he visto a esta reforma es que el ayuntamiento se va a hacer cargo de la injerencia con las comunidades, es decir, sí. El trocito de tubería que siempre se ha peleado, parece ser que ahora, después de muchos años, van a repararlo ellos. Era una pelea que tenían pues muchos colectivos porque se veían afectados por ese tema. El resto, pues creo que coincido plenamente con Rosario, decir, oiga, vamos a desinflar de gastos este ayuntamiento, de gastos que pueden ser superfluos. Vamos a 70, es que se dice muy pronto. ¿Cuántos miles de euros cuestan eso al año? ¿Tan necesarios son? Tenemos profesionales, decir, no, es que yo tengo un asesor urbanístico. Oiga, ¿y el gerente de urbanismo? Es un profesional como la Copa Un Pino. ¿Por qué no acude usted a él? Es que tengo un asesor de... ¿Por qué no acude usted al servicio público que tiene ese asesor o ese delegado?
Es decir, yo considero que es una burrada esa subida. El que lo haya dicho, ahí sí discrepo un poco con Rosario en el tema en el ayuntamiento, que si para las elecciones lo dijo o no lo dijo. En época de elecciones se dice lo que quiere oír el ciudadano, después no se cumple nada. No, pero debería cumplirse. Debería cumplirse y deberíamos exigirle que lo cumpliesen, pero aquí nunca, ni a nivel nacional, ni regional, ni autonómico, ni de ciudades, nunca. No se le pide al final de la legislatura, usted dijo que iba a hacer esto, ¿qué ha hecho? Nunca, nunca, pero todos. ¿Cómo veis el tema de salir a la calle que planteaba la oposición, el Partido Socialista y con Málaga? Han mantenido además ya contactos con algunas asociaciones y con vecinos a nivel particular. ¿Lo veríais necesario? ¿Veríais que quizá tuviese la suficiente fuerza o ya una vez que esté la decisión tomada, además con mayoría absoluta del Partido Popular, no serviría para mucho? ¿Cómo lo veis? A ver, Rosario. Yo sí lo veo necesario. Nosotras siempre somos partidarias y defensoras de los movimientos sociales y creemos que las cosas se cambian en las instituciones, pero también en la calle. Y el movimiento social es muy importante, debe de serlo. A veces es mayoritario, otras veces no lo es tanto. Yo creo que en este caso, hombre, la ciudadanía de Málaga tiene que echarse a la calle porque es que nos toca el bolsillo a todas y a todos, especialmente a esas familias trabajadoras. Y hay que hacerle ver al alcalde que esa política no es fiable, no es aceptable y repito que nosotras apoyamos a las plataformas, a los colectivos vecinales, a las asociaciones sociales y estaríamos en la calle encantados de reclamar esos derechos que todas y que todos tienen. Es necesario. José Enrique. Pues yo creo que es una medida populista, como siempre, que se usa al arbitrio cuando interesa, porque también los socialistas han metido mucho la pata en Málaga y en Andalucía y jamás han dicho de salir a la calle. Es decir, el embudo grande para cuando me interesa y el chico también para cuando también me interesa. Es decir, es una medida populista que no creo que lleve a ningún resultado. Lo que hay que acordarse de todas estas cosas cuando lleguen después las elecciones, que es muy bueno, pero la primera de cambio ya no ha subido 6 o 7 euros por familia y estamos hablando familias. Bueno, respecto al resto de ordenanzas y de política fiscal, poco más que señalar. Se mantiene en líneas generales la moderación de años anteriores. Sube también los servicios de Parcemasa, por ejemplo, sube un 5,7% y alguna que otra novedad respecto al impuesto de plusvalías, pero bueno, que no va a afectar a gran parte de la población. ¿Hablamos de sanidad o queréis apuntar algo más de este asunto? Pues venga, pues cambiamos. Este fin de semana, en concreto, ayer domingo, una nueva concentración o nuevas concentraciones en la sanidad, en este caso a nivel regional. El Servicio Andaluz de Salud, la agrupación de trabajadores del SAS, mejor dicho, pues convocaba concentraciones en todas las provincias. En este caso estamos viendo la concentración de Sevilla aquí en Málaga, también tenía lugar a las puertas de la delegación del Gobierno en la Alameda principal. Estos profesionales del Servicio Andaluz de Salud, pues una vez más salen a manifestarse porque están cansados de los recortes y sobre todo por el deterioro de la sanidad pública del que llevan ya mucho tiempo advirtiendo. No quieren que haya recortes, protestan también por las privatizaciones, piden que se aumente el personal para evitar el cierre de unidades y sobre todo para dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes. Alertan también del aumento significativo de las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para asistir a consultas, sobre todo de especialistas. Hemos hablado muchas veces de sanidad. Yo he hablado en esta tertulia de sanidad cuando gobernaba el Partido Socialista, ahora lo hace el Partido Popular y también yo siempre digo lo mismo, que parece que es un tema que nunca termina de resolverse porque siempre los colectivos y la ciudadanía en general está descontenta con la sanidad y sobre todo pues el usuario, como siempre, es el más afectado y también los profesionales, porque no hemos hablado en este caso, no se puso sobre la mesa las agresiones a sanitarios, pero han aumentado también mucho significativamente en los últimos meses. José Enrique, ¿cómo ves? Bueno, pues yo pienso que la sanidad va en decremento, que es verdad que en marzo se firmó un acuerdo, pero al parecer pues no se está respetando cuando los sindicatos salen a la calle a decir que no funciona, pero no lo tienen que decir los sindicatos, simplemente el contribuyente, que además es un tema que el que acuda a sanidad acude por necesidad y tal, ve que está masificada, ¿no? Tú te vas a una urgencia
y en la urgencia ya es que están en los pasillos los enfermos. El personal es magnífico, el personal en el 95% de los casos es magnífico, te trata con cariño, pero no le pueden dedicar el tiempo o el cariño a un paciente porque están desbordados. Volvemos a lo de siempre, aquí el dinero pues parece que es meritorio para otras actividades y no para las principales. Y yo entiendo que una de las principales es el tema de la sanidad. No se pueden tener esas listas de esperas que son verdad que existen, no se puede llegar a una urgencia y estarte horas y horas para que te atiendan. Y después lo peor de todo es que los profesionales nuestros que están valorados a nivel europeo se tengan que ir fuera a trabajar. Y yo sé que a Rosario eso no le gusta, pero es que lo que traemos no están igual de preparados que los nuestros. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué se tienen que ir nuestros sanitarios que están valorados en toda Europa y tenemos que traer a personal que no tienen esa preparación? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Y en cambio ellos pues parecen que bueno, que no lo ven. Claro, después los ves que acuden poco al SAS, acuden a clínicas privadas, prácticamente todos, los vemos. Entonces es un problema que tienen que atajar y como tú bien has dicho, no es ni del PP ni del PSOE, es un problema que no quieren meterle mano. ¿El por qué? Yo no lo sé, será muy complicado, pero es cierto que faltan personal, pero desde abajo hasta el cirujano, es decir, que no es solamente los médicos, es que no hay ATS, es que no hay celadores, es que no hay empresas o personal suficiente para mantener los hospitales en condiciones dignas, y lo estamos viendo día a día, y va en deprimento. Yo ya no sé si están privatizando o no están privatizando. Yo cuando he ido, a mí nunca me han mandado a una clínica privada, siempre me han mandado al departamento correspondiente dentro del SAS, no lo sé. Rosario. Bueno, pues nosotras apoyamos de una manera contundente, ¿no?, las movilizaciones que se hicieron este domingo. Estuvimos en la calle con los colectivos que la plantearon, nuestro máximo apoyo a la Marea Blanca y a los trabajadores que allí se presentaron. Y recordemos que además esta movilización es conjunta de sindicatos, SAS, trabajadoras y trabajadores y ciudadanía en general, que, como estamos aquí comentando, pues saben la importancia que tiene la sanidad pública, saben lo importante que es proteger a los trabajadores del sector. Ya nos dimos cuenta además que la única fórmula de proteger una sociedad democrática y darle una atención sanitaria democráticamente a la ciudadanía, lo vimos en la pandemia, es teniendo una sanidad pública fuerte, más allá de que cada uno pueda elegir el modelo que le guste, pero el tener una sanidad pública fuerte asegura la democratización del acceso a la sanidad y que además pues cualquier persona, independientemente de su estatus y demás, tenga acceso y asegura el estado del bienestar. Y volvemos a lo de antes, ¿no? El problema en Andalucía es, y muchas veces en más partes del Estado, gobierne el que haya gobernado hasta ahora, ha sido que la sanidad pública, los sectores públicos, para asegurar la comodidad, el servicio que necesitamos, necesita inversión. Y hasta ahora, en lo que se traduce en las políticas de privatización de la Junta es en la externalización de servicios, es en fomentar o ceder terrenos e inversiones públicas para construir centros privatizados o privados o que después se privatizan. Y es una estrategia global neoliberal de los gobiernos que han gobernado hasta ahora, el PP, que es de ideología neoliberal, y el PSOE, que muchas veces empezó siendo un movimiento obrero, un partido obrero, pero tendía mucho hacia ese neoliberalismo y por eso además surgieron movimientos sociales aparte del Partido Socialista en España, ¿no? Y entonces, volvemos a lo de antes, si la política de don Juanma Moreno ha supuesto un recorte en las arcas autonómicas de más de 323 millones de euros, porque se le bajan los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes herencias, pues al final se recorta en lo público y hay que dejar de invertir. Y muchas veces, yo lo he analizado aquí en la tertulia, para intentar desmantelar un sector, tú dejas de invertir en ese sector, evidentemente las condiciones del sector son más difíciles, eso lo sufren el personal que trabaja allí, que son los sanitarios, y al final, lo que tú has nombrado antes, David, la gente desesperada lo que termina es echándole la culpa al que tiene enfrente, que es un pobre trabajador que está sufriendo falta de medios, muchas horas, no se les remunera como se debería y así sucesivamente. Es una estrategia porque hay países y hay modelos, por ejemplo Estados Unidos, donde la sanidad es un negocio entera
Y hay personas de ideología que quieren que eso sea así. Afortunadamente en España eso no existe, existe un sistema público de sanidad y hay que protegerlo. Y es lo que están reclamando estos sanitarios y este personal. Tú antes has dicho las reivindicaciones, ¿no? Que se actualicen las bolsas, que se reduzcan los tiempos de espera, que se den los servicios para que el personal esté protegido y tenga los medios suficientes. Y yo voy a aludir de nuevo al caso del hospital de Estepona. El pasado 24 de agosto en mi pueblo hubo una concentración bastante importante de grupos políticos, de la plataforma en defensa del Hospital Público de Estepona y la ciudadanía en general, que tuvo bastante éxito esa concentración. Y es que el tema del Hospital de Estepona es muy ejemplo de todo lo que está pasando. Y además es muy escandaloso. El Hospital de Estepona se construye con el dinero de los esteponeros porque se emplea parte del presupuesto municipal, todos los millones de euros para la construcción salen de ahí. Cuando nosotros estábamos en la oposición ya se lo decíamos. Construir un hospital no es construir un bulevar bonito o que hagan negocio dos o tres construyendo el hospital. Es una cosa muy seria y, por ejemplo, en aquel entonces estaba sin dotar la ampliación del Costa del Sol. ¿Qué pasa a día de hoy? Que vemos como el hospital que se terminó de construir en el 2018, a pesar de las fotos que ha ido a hacerse el presidente de la Junta de Andalucía, don Juanma Moreno, de manera rimbombante, anunciando la inauguración, la apertura, el proyecto, al final, ¿qué pasa? Que no se abre hasta después de la pandemia, en mayo de 2020, y además ahora la parte, ha tardado muchísimo en abrirse completo, y ahora la parte hospitalaria propiamente dicha, el quirófano, las habitaciones, pues se cierran de nuevo. Y nos desesperamos, y es eso, es que la sanidad pública se utiliza a veces como propaganda, no solamente en Estepona, en otras partes, en otros pueblos de la provincia. Hemos visto cómo se anuncia la construcción de un hospital, se hace una presentación rimbombante, al final no se equipa, se hace negocio construyendo el edificio y no se hace la inversión necesaria. Y la sanidad es una cosa muy seria, no se puede hacer electoralismo con ello, ni se puede jugar con la salud de la gente. Allí en Estepona mucha gente nos decía que va, por ejemplo, a urgencias allí porque tiene cualquier percance y se encuentra con las urgencias cerradas y pierde un tiempo muy valioso en muchas ocasiones. Es decir, con eso no se juega y hace falta las inversiones necesarias y tomárselo muy en serio. Y es simplemente lo que nosotros proponemos, cuidar a la sanidad, porque eso es cuidar a la población, cuidar la igualdad de acceso a un derecho constitucional, que es el derecho a la sanidad, y cuidar a los trabajadores y a trabajadoras de la sanidad pública que tienen unas condiciones muy, muy difíciles y que lo están reclamando. Es cuestión de decencia y de responsabilidad política escuchar a los profesionales de la sanidad. Vamos a atender una llamada, si os parece, y después seguimos comentando el tema. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepi. Pepi, adelante. Estáis dando el clavo. En el clavo has dado la pregunta, David, en el clavo de la seguridad social, de eso. Cerraron el Pascual porque pedía más dinero. Sí. Ahora ya lo han abierto, ya me han llamado a mí para el oído y bueno. para la garganta. ¿Después de cuánto tiempo, Pepi? Hubo uno que le pedía mucho y lo cerraron. Y ahora ya le habrán dado lo que quería. Y entonces ya lo han abierto. Por fin de un año y 3 meses me van a ver el día 21 los dolores de espalda y de rodillas que yo tengo. Por fin. Pero no tengo radiografía. No tengo nada, he ido 40.000 pares de veces a urgencia, ni me han mirado. Eso es el traumatólogo, Y ahora va al traumatólogo y están las puertas cerradas y no hay nadie en la consulta. ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde lo llevan? A donde ellos quieren, ¿verdad? A Cártama, a Estepona, a Marbella, a donde ellos quieren. ¿Sabes quién no tiene problema? A ver. Ni el moreno, ni el rubio, ni el colorado, ni todos los que están metidos en la bulla del gobierno. Eso no tienen problema. Eso van a donde ellos quieren, a la hora que quieren y cuando le dan la gana. Pepi. Van y lo asisten en condiciones. Pepi. Y no hay derecho. Pepi. Sí. 15 meses esperando para el traumatólogo, Eso. ¿no? Y yo llevo papeles. Pero claro, ahora sin prueba. Entiendo que mientras te mandan las pruebas, te hacen las pruebas, sale el resultado de las pruebas, esto se puede alargar casi 2 años o año y medio, 2 años. Eso es. Y me he tenido que comprar un carrito que me ha costado 174 euros de mi pensión,
porque ya no puedo salir ni a tomarme un café enfrente. ¿Eso le pasa a ellos? No, ni al moreno, ni al rubio, ni al colorado. Los cogía todos y los ponía a fregar, como yo he fregado. Ni su criada espera lo que yo esperaba para mi médico, ni su criada. Y no hablo por mí sola, Sí, hablo por todo. Hay mucha gente en listas de espera, Por sí, todo. Sí. Pues tú vas al médico y te dicen, te toca a las 9. Y vas y está la puerta del médico cerrada y no hay nadie en la sala. El médico está esperándote que tú entres, donde me tengan los enfermos. Y ahora me mandan al Pascual, que lo cierra porque te piden dinerito. El AGE antes era privado, ya no, ya también concertado. Venga, hombre, que ya se están riendo bastante de los ciudadanos. Ya se están riendo bastante. Y a los pensionistas nos machacan. Y al que está parado también. Y no hay derecho. Y yo no voy a ninguna juerga. Porque esto es para que salga el alcalde, que pronto lo operaron al alcalde. ¿Tardó el año lo que yo voy a tardar en que me vea un médico? No. No hay derecho, estoy de mala leche. Cuando digo, ha dado en el clavo, David, ha dado en el clavo. Pepi, y ahora que me salgan algunos de ellos que me digan que es mentira lo que yo estoy diciendo. Pepi. Muchos besos. Tiene mucha razón en lo que dice. Y hablo por todo, no por mí solo, Y hay más gente en la situación. Un beso fuerte, Pepi. Un beso y para toda tu familia, hijo. Gracias, igualmente, Pepi. Muchas gracias. 15 meses esperando Pepi. Bueno, es verdad que dice que habla por mucha gente y es verdad que es el reflejo. Pepi en este caso tiene educación y tiene paciencia, pero es verdad que hay pacientes pues que reaccionan de otra forma y que no estamos justificando ni muchísimo menos una agresión. Pero hay pacientes que decían los sindicatos que reaccionan de manera agresiva, siempre motivados pues, por estas cosas. En cualquier caso, 15 meses de espera. Que tiene WhatsApp. Tiene lo que dice tela, la vecina, ¿no? Que no solamente es ella, es que es la situación de gran parte de la clase trabajadora que va a un hospital. Y por eso, porque los especialistas no dan abasto. Yo desgraciadamente he estado algunas veces en la urgencia del Costa del Sol y aquello de noche ya tarde y aquello llenísimo de gente con fracturas, los enfermeros, los médicos colapsados y es que no tienen medios para atender a tanta gente. Y claro, la gente que está, no solamente el que está malo, sino los familiares que están viendo, o una persona con una enfermedad seria, un problema, y ve que su familiar se deteriora y no se le atiende en condiciones, es que es un tema muy serio y por eso hay que hacer las inversiones necesarias porque jugamos con la salud de la gente y de la familia. Desgraciadamente es un problema muy gordo y como bien ha dicho ella, ni moreno, ni rubio, ni tal. Es un problema que llevamos arrastrando años. Da igual el carné político que esté ahora, porque anteriormente, si no era igual, era peor. Porque nosotros, gracias a Dios, por ejemplo, en Churriana ya tenemos hasta servicio de urgencia. Sí, y ambulancia, que ha costado muchos años también conseguirla. Pero es curioso, es muy curioso. Por eso le doy la razón a Pepi, es muy curioso. Cuando estaba el PSOE, no había manifestaciones. Entró el PP y teníamos a los del PSOE allí pidiendo la ambulancia. Oiga, han estado 40 años. Han estado ustedes 40 años y ahora tienen son sinvergüenza, bueno, no tiene otro nombre, de a los 5 meses decir dónde está la ambulancia o el centro de salud de Churriana. Ustedes han estado 40 años y no había, teníamos que desplazarnos a la orilla de la Torre. Y ahora de buena primera, no funciona, esto es un desastre y hay que ir a la calle. Oiga, que ustedes habían estado antes y no habían hecho nada. Esto por lo menos han puesto una ambulancia y un centro de salud digno. Vamos a hablar ahora de educación, si no queréis apuntar nada más de sanidad, pero antes una pequeñita pausa para un pequeño corte publicitario y estamos de vuelta enseguida. Ya estamos de vuelta, han visto muy breve y les decía antes de dar paso a la publicidad que queremos hablar de educación porque queremos hacernos eco de un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que alertan de un dato también muy serio y es que pone de manifiesto que España es el peor país de la Unión Europea en jóvenes que no tienen ni el bachillerato
ni la formación profesional, los estudios equivalentes al bachillerato. El 27% de los españoles no estudia después de los 16 años y se da además la paradoja de que los alumnos españoles tienen más clases que en otros países, que no quiere decir que tengan menos horas lectivas, ni muchísimo menos, y además recientemente se ha reforzado en las aulas andaluzas, por ejemplo, las materias troncales, digamos, ¿no?, como pueden ser lengua o matemáticas, pero yo no sé si es porque los jóvenes están desmotivados, si es por la incertidumbre laboral, porque a lo mejor piensan que aunque estudien no van a conseguir un puesto de trabajo. No lo sé realmente cuál será el motivo, porque el informe que yo lo he leído detenidamente no especifica, ¿no?, cuáles son los motivos exactos por los que no estudian, pero es que el 27%, que es una cantidad alta, después de los 16 años, que no sé, creo que la educación obligatoria, ¿no?, pues deja de estudiar. Rosario esto lo lleva en el alma, porque además sí, ella es docente y yo, que la conozco bien, comprometida con sus alumnos y le gusta además su trabajo, y bueno, mucho. Pues esta tarde precisamente pues por eso pues nos interesa mucho, Rosario, tu opinión. No sé si tú en las aulas verás esta desmotivación o podrás decirnos algo más. A ver. Sí, se nota, porque yo creo que España necesita una reforma educativa muy seria, pero más allá que cada vez que entre en el gobierno PP o PSOE cambien dos matices o nos carguen al profesorado de tareas administrativas interminables. Hace poco entró en vigor la LOMLOE, una nueva ley educativa, que todos sufrimos una carga administrativa terrible y tampoco se ve en el aula realmente un cambio, porque cualquier cambio de este tipo, y sobre todo seguimos hablando de un sector público, necesita una gran inversión. Esto se traduce nuevamente en dinero para hacer una educación pública más fuerte, para diversificar la oferta educativa y para hacer una reforma educativa en condiciones. Como ningún gobierno hasta la fecha, quien ha llevado el área de educación ha sido la parte socialista, ¿no?, y la ministra Pilar Alegría lo dijo hace un tiempo, que era consciente de una reforma educativa en condiciones, pero que hacía falta mucho dinero y que no había. Y es que, es lo que decíamos antes, nosotros, por ejemplo, proponíamos esa reforma fiscal justa, impositiva justa, para recaudar más dinero, para hacer las reformas que realmente necesita la educación. Se traduce en que, lo que tú decías antes, yo creo que las alternativas, más que alternativas, son las causas que tú has señalado. Creo que son ciertas, ¿no? La desmotivación de los jóvenes de cara a si realmente estudiar da un futuro o no. Nosotros, por ejemplo, en las aulas, una realidad que nos encontramos es que los jóvenes, por obligatoriedad, están hasta los 16, pero que muchos a los 13, 14 no quieren estudiar, y no hay una alternativa en los centros educativos real para motivar a esos jóvenes al estudio. Entonces, nosotros seguimos apostando por una reforma educativa, pero que toque realmente lo que necesita la educación pública, escuchar a los colectivos para hacer una educación más diversa y con los medios para que los chavales los podamos enganchar mucho mejor. Seguimos abogando por una bajada de la ratio. Eso pasa por aprovechar la bajada de la natalidad, no para eliminar líneas educativas, sino para disminuir la ratio, que asegura una educación más individual, más cercana y más motivadora. Seguimos apostando por más inversión en un profesorado que nos asegure atender la diversidad en el aula de manera efectiva y real, porque tenemos mucha diversidad en las aulas y un solo profesor no puede atender a 30 alumnos, lo puede atender y lo hace, pero sale del esfuerzo personal de ese profesor y después se le escapan muchas alternativas y muchos medios. Seguimos abogando además por aumentar la oferta educativa, por diversificarla. Hay que apostar por la FPB, pero que llegue realmente a todos los centros educativos y no con un cupo limitado, que es lo que hay un cupo limitado para el acceso a la FPB del alumnado, no. Hay que apostar por más líneas de FPB y por más líneas de FP de cara a la educación posobligatoria, y eso necesita una inversión. Además, yo creo que tú lo señalabas antes, y esto es un toque también que nos da la Unión Europea. Aumentamos las horas de clase, somos el país de la Unión Europea de los que más horas lectivas tiene para los niños, y a lo mejor hay otros países que disminuyen las horas de clase, no de las materias más importantes, pero sí en la estructura en general, y un poco pues diversifica la atención educativa. Esto es algo muy innovador que a mí me gusta, yo lo planteo de manera individual,
pero que en otros países pues existe la educación semipresencial o la educación libre de enseñanza, escuelas libres de enseñanza, donde hay más flexibilidad horaria para que ciertos niños o familias vayan o no vayan dependiendo de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor también el alumnado estar 6 horas diarias sentados, ¿no? Habría que también pues, dar una oferta más dinámica, más flexible, y de esta manera pues, se atiende más a la diversidad y sería también más atractiva la educación. Y yo repito que para hacer más atractiva la educación no necesitamos que los maestros nos vistamos de payaso, ya más no sabemos qué hacer para distraer a los alumnos. Pasa por crear una estructura de calidad, por diversificar la oferta educativa para los niños y estudiar una reforma estructural que nos diga si cuando la educación es obligatoria para los alumnos hay que hacerla adaptada a sus necesidades, más atractiva, más dinámica y con los medios y las inversiones que la educación pública necesita. Además, nosotros apostamos porque la universidad también, tenemos que tener en cuenta que hoy en día muchas familias, muchos jóvenes se plantean si hacer o no el bachillerato, porque si después no van a poder costearse la universidad, ¿cuánto cuesta un máster hoy en día? ¿Cuánto cuesta hacer estudios universitarios hoy en día? Nosotros lo hemos señalado muchas veces en los parlamentos, tanto autonómicos como nacionales. Necesitamos más becas, necesitamos más gratuidad en la educación y necesitamos más inversiones en las universidades públicas, porque muchas veces los niños tienen que irse a otro lugar o las familias que pueden pagarse una universidad privada y las que no, pues se quedan en el camino. Y hay muchos jóvenes, ya te digo, que se plantean si estudiar o no porque saben que el día de mañana no se pueden costear una carrera universitaria. Yo, de hecho, hoy en día, si tuviese que estudiar, en mis circunstancias de 18, 19 años no hubiese podido estudiar por las condiciones económicas de mi familia. Entonces, nuestra compañera Esperanza Gómez, que es parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, lo llevaba el otro día al Parlamento andaluz de una manera bastante seria y con datos muy objetivos, y planteaba que desde el punto de vista legislativo la Junta de Andalucía tiene que apoyar la educación pública, no al contrario, la universidad pública, concertar todas las líneas de carreras que más se demandan, como la sanidad, ¿no? Los ámbitos de medicina o de enfermería, y hacer, porque es la universidad pública es la única manera de ascenso social de la clase trabajadora. Nuestra compañera decía que es el ascensor, ¿no? Que la educación pública, la universidad pública es el ascensor, y si no invertimos en ella, pues la clase trabajadora, la única manera de que los jóvenes estudien es esa, tienen que ir en escalera y es mucho más complicado. Entonces, yo creo que todo pasa por modernizar la educación, por invertir más en educación, y para eso hace falta una reforma educativa seria con una memoria presupuestaria seria y unos gobiernos valientes dispuestos a hacer las inversiones que la educación pública necesita. José Enrique. Bueno, fijaros que hemos tocado dos troncos, uno la sanidad y otro la educación, que son fundamentales, y los dos están hechos un auténtico desastre. Si analizamos a un Chavea, en muchos de los casos trabaja más que un adulto. ¿Has dicho 6 horas? 7 horas en el colegio, Rosario? Sí, en el colegio, y después más desde 8 de la mañana a 3 de la tarde. Más las horas de estudios que dedica en su casa, más que lo tenemos en 5 actividades extraescolares, porque tienen que ir a 5 actividades extraescolares. Es decir, ¿lo estamos haciendo bien? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuando en otros países europeos resulta que están menos tiempo en el colegio, más tiempo con la familia, y los resultados académicos son mejores. Yo no creo que sea... hombre, la ratio es muy importante, yo en eso estoy de acuerdo, pero no creo que sea uno de los condicionantes. Hace unos años, los que tienen mi edad, en las clases había 40 alumnos y hemos llegado todos donde hemos querido, no hemos abandonado por el número, por la ratio. Yo creo que es que no sabemos transmitir a los niños la importancia de los estudios, que hay niños que pueden ser universitarios y otros que tienen que dedicarse a la formación profesional porque a lo mejor no sirven para estudiar una carrera, que también tenemos que ser consecuentes los padres, que no todos sirven para estudiar una carrera. El informe es demoledor, es decir,
Y más si analizamos un poco el tema, sabemos que cuanto menos formación tenga una persona, es más vulnerable económicamente y más manipulable socialmente. Yo no me gustaría pensar nada en ese sentido, pero ¿por qué no somos capaces de arreglar la educación? Y da igual, volvemos a lo mismo, el signo político que haya estado, todos lo han hecho, yo creo que han pasado de puntillas sobre esto, da igual PP o PSOE, o en su época UCD, creo que todos han pasado de puntilla y que la formación cada vez peor. No es que sea mala, es que va a peor y cada modificación es en detrimento de la educación. No puede ser, ¿cómo tenemos que transmitirle a esos chaveas que tienen que estudiar y que tienen que prepararse? Hombre, muchas veces nos reímos cuando vemos algunos cuñas publicitarias o WhatsApp que le preguntan a uno quién era fulanito y tú dices, pero eso es verdad que pueda decirlo un chavea con esa edad. Y es verdad, no es que estén haciendo chistes, nos reímos, pero es preocupante, ¿no? Es decir, duplicamos la tasa de la Unión Europea en este tema. Después tenemos el tema que, yendo más hacia adelante, que a lo mejor es lo que tenemos que enseñarle, oiga, la persona que hace una carrera superior o una educación superior, la tasa de desempleo que está es un 10%. La intermedia ya te vas a un 16% y los que no terminan la ESO están en un 20%. Ni trabajan ni estudian. Al final es un lastre para la sociedad porque es un lastre para la familia, que lo tienen todos los días en la casa, que tienen que darle dinero y que no se dedican a nada. Tenemos un serio problema con la educación, pero yo te vuelvo a decir, yo creo que pasa por premiar al estudiante de alguna forma. Tú hablas de que no se pueden estudiar carreras, hay cantidad de becas. También tenemos becas que se están regalando sin nota, con una nota ínfima, perjudicando al que de verdad quiere estudiar. Entonces, tenemos que cambiar, es decir, a mayor formación, mayor perspectiva de libertad tiene una persona. Cuando tú no tienes estudio, no tienes nada, no tienes formación para hablar. Y el compromiso con la comunidad, pues, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo tener una buena trayectoria, de estar preparado para afrontar el futuro que no afrontarlo. Tú hablas, Rosario, de que hay que dedicarle más dinero. Evidentemente que hay que dedicarle más dinero a la educación. Y siempre lo hemos discutido sanamente tú y yo. Yo mando a mi hijo al colegio para que me lo eduquen. No, para que aprendan. La educación se la doy yo en mi casa, con mis valores. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día, que es darle la educación del partido que esté en el gobierno, diciéndole lo que está bien y lo que está mal. No, mire usted no, yo no quiero que mi hijo vaya al colegio a eso. Mi hijo se aburre con eso. Mi hijo no quiere aprender eso. Mi hijo lo que quiere aprender es matemáticas, sociales, filosofía. Se han cargado filosofía. Y todos hemos protestado con la filosofía, pero es fundamental la filosofía. Te enseña a pensar. Es que estamos quitándole hasta el pensamiento a los niños. Eso sí, le enseñamos 1000 cosas, pero de estudio, de esfuerzo, de valores, poquitos. Rosario, ¿algo más quieres añadir o avanzamos? Pues no, porque ya lo he dicho yo más o menos antes y creo que coincidimos en muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, pues de momento va muy bien la tarde. Bueno, pero ahora ya empieza... Estáis coincidiendo prácticamente en todos, pero bueno, a ver si en estáis de acuerdo también. El tema de la amnistía, el perdón que el Estado debe dar a los ciudadanos por cometer ciertos delitos que en este caso pues pueden atentar contra su integridad. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a un acto que ha convocado el Partido Popular en Madrid a nivel nacional el próximo día 24 en defensa de la igualdad de los españoles. Estamos viendo precisamente imágenes de hace un par de semanas de la reunión que tuvieron pues Yolanda Díaz, la líder de Sumar, y Carles Puigdemont, y precisamente uno de los requisitos que ponía pues este último líder al gobierno de Pedro Sánchez para apoyar su posible investidura, entre otros, pues es la amnistía, que como he dicho antes, pues que perdone
pues a los presos políticos, o mejor dicho, a los condenados, ¿no?, por esa consulta ilegal de independencia que convocó el 1 de octubre. Parece que Pedro Sánchez da por sentada el próximo fracaso de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular, y él ya se ve aparentemente como presidente del gobierno. No sabemos si es que está dispuesto a conceder esta amnistía o las negociaciones van por otro lado. En cualquier caso, es un tema, el principal tema, yo creo que en este momento tiene enfrentado a la derecha y a la izquierda, a Partido Popular y a Partido Socialista y a Sumar. ¿Cómo veis el asunto de esta gran concentración o manifestación el 24 de septiembre y sobre todo lo flexible o inflexible que debe ser el gobierno con esta amnistía? Es el turno de José Enrique. Bueno, y pues Rosario yo después voy a calentar la tertulia. puede rebatir. Pues vamos yo voy a empezar calentando la Yo voy tertulia. apuntando aquí. Apunta. Es vergonzoso ese vídeo. Ese vídeo es vergonzoso. Que una vicepresidenta de un gobierno democrático se ría ante un tío que ha pegado un golpe de Estado en España. Ahí lo estamos viendo, ahora en directo, ella riéndose. Eso es vergonzoso. ¿En qué país europeo cabría eso? Y nada menos que se ha ido a Bruselas a verlo. Aquí impera, yo tengo que gobernar, pase lo que pase y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. A mí lo del 24 de septiembre del PP, creo que, bueno, es un acto que puede ser interesante, me parece bueno, pero lo que no puede es monopolizarlo él. Eso tendrían que ser todos los partidos democráticos, todos, en contra de una amnistía para estos señores. No olvidemos que dieron un golpe de Estado. Ahora lo disfrazamos como queramos. ¿Esos beneficios judiciales a ellos por qué? ¿Debido a qué? ¿Incumplieron la ley? Que la paguen. Que la paguen como cualquier ciudadano. El que roba la paga. Ellos pegaron un golpe de Estado, que lo paguen, que para eso estaba. Han rebajado las penas, han quitado temas políticos para rebajarle las penas. Al final vale todo para gobernar. España no puede volver a un sistema basado en la exclusión, que es lo que actualmente quieren volver, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de este país, que es lo que se va buscando. Es lo que se va buscando. Es curioso, ahora están diciendo que quieren que en Bruselas se hable también el gallego, el catalán y el euskera. Ya le ha contestado Bruselas un poquito así. Aquí no estamos para tirar dinero. Es absurdo. Pero es más absurdo que en España, en un congreso donde todos nos entendemos con el castellano, hoy se hayan visto que están colocando pantallas, que están colocando micros, que están colocando no sé qué, para entendernos dentro de un congreso, que hablamos todo el mismo idioma. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este Pedro Sánchez para continuar? Los mismos históricos han expulsado a Redondo. Felipe González ya no sabe cómo decirlo. Alfonso Guerra no sabe cómo decirlo. Los ilustres o los antiguos del PSOE, que esos sí que lucharon, los varones socialistas que lucharon de verdad, están asqueados de este señor. Y aquí no le damos importancia. ¿Hasta dónde está dispuesto a blanquear Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa? ¿Hasta dónde? Mire usted, hay unas líneas rojas que no la puede cruzar nadie. Después llamamos a otros partidos fascistas y tal. Pero son los primeros que no quieren cruzar esa línea y la respetan. En cambio, estos señores no la están respetando. Tú no te puedes sentar bajo ningún concepto con un señor que ha pegado un golpe de Estado. Ahora disfracémoslo como queramos. Disfracémoslo, llamémoslo, hay que olvidar, hay que perdonar. Mire usted, yo perdono, yo olvido, pero usted paga lo que usted hizo, que para eso está tipificado en el Código Español. ¿Has tomado nota, Rosario? Sí. Pues venga, adelante. Bueno, es simplemente que cada uno ve, ¿no?, los temas políticos y más estos de actualidad nacional, que son muy candentes y bueno, cada uno lo ve desde su punto de vista.
Decir que el resultado electoral, ¿no?, del 23 de julio arrojó un panorama diverso dentro del Parlamento español. Recordarle al Partido Popular que lo que tenemos en España no es un sistema presidencialista, como por ejemplo en el caso de Francia, sino que es un sistema parlamentario y, por lo tanto, para formar gobierno hay que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas que obtienen representación parlamentaria y obtener mayorías dentro del Parlamento, porque, repito, lo que no entiende el PP cuando aboga siempre por la lista más votada, ¿qué lo hace? Cuando ellos son los más votados, si es al contrario, no lo respetan y se unen con otras fuerzas políticas, que es lo democrático, pero parece que la norma constitucional, que además lo dice la Constitución, que parece que el PP, que se erige muchas veces como gran defensor de la Constitución española, es el primero que cuando no le conviene la transgiversa, perdón, para su interés, ¿no? Entonces, como el resultado electoral del 23 de julio mostró la pluralidad que hay en España, que a mí me encanta, yo que soy además profe de historia, conozco esta diversidad cultural, lingüística, nacional que hay en la península ibérica, que viene desde hace muchísimos siglos y que no la queremos reconocer, y nos sumaron el bloque de PP-Vox para formar gobierno. De hecho, estamos viendo que Feijóo no va a ser investido, él no va a sumar porque no es capaz de conseguir ningún apoyo más allá de Vox. Y lo que sí arrojó las elecciones es que tenemos un sistema parlamentario, lo vuelvo a decir, en el que las fuerzas nacionalistas tienen mucho peso porque, nos guste o no, España es plural y diversa. Y esa es una realidad que tenemos que asumir. No podemos disfrazar la realidad que tenemos, esa es la que hay. A mí me encanta la situación que se creó después del gobierno de Rajoy. Recordemos que en la época de Rajoy fue nefasta, fue una época de violencia, de confrontación, porque el decirle a unas zonas de España que tienen que ser como nosotros queramos, no es el camino, porque la única solución es la violencia y tampoco soluciona nada. Ahora el diálogo nos deja claro que es la única solución para llegar a acuerdos parlamentarios, para formar gobierno en España y para respetar la pluralidad que hay en España, nos guste o no. Entonces, a mí Yolanda Díaz me encanta y le encanta a mucha gente de izquierdas a este país por su capacidad de diálogo. Recordemos que es una señora que fue capaz de poner de acuerdo a sindicatos y patronales en plena pandemia para sacar medidas de trabajadores, los ERTE adelante. Todos nos asombró esa capacidad. Ha sido la artífice también de un movimiento de Sumar que ha unido a muchas tendencias de izquierda que estaban desunidas hasta este momento en este país. Tiene una gran capacidad de diálogo y es que es la única manera de solucionar las cosas. Recordemos que los graves problemas del nacionalismo en España han sucedido en la época en la que gobernaba la derecha, que es partidaria de la mano dura y férrea con estas zonas, y que cuando se solucionan los problemas más graves de nacionalismo que ha tenido este país, de confrontación por nacionalismo, quiero decir, como el tema de la banda terrorista ETA o el tema de Cataluña, cuando ha estado más apaciguado, ha sido en la época de los gobiernos progresistas que han mantenido diálogo con estas fuerzas. Yo podría decir, es que es maravilloso, venga, mano dura, se soluciona el problema. Ni ese ni el resto de problemas se solucionan así. Afortunadamente la solución es el diálogo y afortunadamente tenemos un gobierno de tendencia progresista con capacidad de diálogo. Tenemos a Yolanda Díaz, que es muy dialogante. Aún así, como no es fácil, ya esta misma mañana ha dicho la vicepresidenta en funciones que advierte a Puigdemont que el camino de la unilateralidad no es, que el camino es el del diálogo. Entonces, ese es que es la única solución y creo que es la solución a la que finalmente se llegará y que España al final tendrá un gobierno progresista. El acto del Partido Popular, bueno, pues yo lo he dicho antes, ¿no? Cualquier tipo de manifestación en la calle que quieran expresar el sentir, pues tienen su legítimo derecho, porque afortunadamente vivimos en una democracia, que el Estado democrático además permite tanto manifestarse en el sentido este como manifestarse en el sentido del sentimiento nacionalista que existe en algunas comunidades. Yo creo que además, si está claro, por ejemplo, analizando los resultados electorales, en Cataluña ha bajado Esquerra, ha bajado y ha subido el PSOE, es decir, que en la época, vuelvo a decirlo, de menos intentar mano dura, menos confrontación y más diálogo, se invita más a esos ciudadanos que quieran formar parte de España como nación, como la conocemos, y que afloren menos esos sentimientos nacionalistas. Aún así, dentro de una democracia hay que respetar que cada uno se sienta como quiera. Para mí es una enorme
alegría que en el Parlamento de España se hablen las lenguas que se hablan en nuestra zona, en nuestra región. Es una satisfacción que haya tolerancia lingüística, igual que se tiene con otras lenguas. Nosotros aquí en España estamos todos apuntados a inglés, alemán, a francés, las lenguas enriquecen y me parece muy negativo que las propias lenguas que existen dentro del Estado español, que existen, pues sean demonizadas o que no se les tolere. A mí me parece enriquecedor. Que a mí personalmente, que me hablan en catalán, que no lo entiendo, bueno, pues no lo entiendo. Que aprenda un poquito, pues me encantaría aprender también catalán, ¿por qué no? Que me lo traducen, pues estupendo, pero esa persona que hable como ella se siente, igual que yo no pienso dejar de hablar andaluz, que es un dialecto, aunque vaya a Madrid algún día, o vaya a Cataluña, o vaya... Eso sí, si me encuentro a alguien y aprendo un poquito de palabras, porque si me encuentro en inglés, si sé un poquito, pues le hablo en inglés. Esa es la convivencia, ese es el diálogo. Y es maravilloso que España reconozca su propia historia y sea tolerante con la misma. No nos queda más remedio que llegar a acuerdos. Es que no hay otra solución para tener una convivencia pacífica en nuestro país. Y después decir además que hay muchos modelos de países. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una de las grandes democracias occidentales, que además es muy nacionalista y sin embargo es un Estado federal. Es decir, que hay muchas fórmulas para articular sobre el territorio, la integración de territorios que pueden sentirse de una manera o de otra y fomentar una convivencia política y pacífica dentro de ese Estado. Pero hace falta, y yo defiendo y me parece estupendo, que haya políticos dialogantes, porque la realidad es que con el diálogo se llega a acuerdos y se llega a la paz y a la pacificación. Que hay que llegar a acuerdos con Junts y hay que llegar a acuerdos con Esquerra, es que hay que hacerlo, ¿no? Porque a mí lo que me asusta son las medidas que atentan contra los derechos humanos o contra la propia Constitución que prometía el lado del Partido Popular, ¿no? Recortes en derechos hacia las mujeres, eliminación de la lucha contra la violencia machista, porque directamente eliminaban el nombre, la intolerancia hacia los colectivos LGTBI, las mociones de censura que hemos visto, la censura de la cultura que hemos visto también en otras zonas, el que se eliminen las subvenciones a los comedores escolares que afectan a tantas familias. Eso para mí sí es querer romper España y sí es antipatriota. El resto no, el resto es querer construir un país pero en convivencia y en paz. Y yo abogo porque eso se produzca. Siempre no es fácil, porque hablar con Puigdemont no es fácil, evidentemente, pero es que estar a la altura y tener responsabilidad política es saber que es que hay que hacerlo y que lo mejor para España es, de una manera pacífica y dialogante, hacerlo y llegar a acuerdo. José Enrique, ¿quieres apuntar algo? Sí, yo sí. Está muy bien lo que ha dicho, pero al final volvemos a lo mismo. Has incumplido la ley y te reúnes con un prófugo, para empezar, y que 200.000 votos van a gobernar en España. 200.000 votos. A lo mejor el sistema está mal, pero son 200.000 votos que son los catalanes quienes van a gobernar en España. ¿Y qué pasa? Por el diálogo no. Ellos no dialogan. Ellos han dicho que para sentarse, antes de sentarse, tiene que estar firmada la amnistía. Eso se llama coacción. Entonces no hablemos de diálogo, hablemos de coacción. Yo te doy mi apoyo para que sigas siendo presidente del gobierno si antes firma la amnistía. Hoy, en los medios de comunicación. Lo han dicho. Eso no es diálogo, es coacción. Pero si vamos al diálogo, ¿por qué los catalanes no permiten que el Valle de Arán se segregue? ¿Qué quieren segregarse? No, es territorio nuestro, no es territorio tuyo, es territorio español. Y un catalán no puede disponer como él quiera de un trozo de un territorio que no es suyo, que se llama España. Lo mismo que un andaluz no puede disponer de su territorio. Es nacional. Ni ellos tienen derecho, porque jamás han sido un reino, ni jamás ha sido nada. Si nos vamos a la historia, y tú de historia sabes bastante más que yo, jamás ha sido un reino, ha dependido de Aragón. Entonces que no vengan ahora a decirnos que es que ellos han sido siempre independientes. Mentira, mentira, lo mismo que dicen que Cristóbal Colón era catalán. Vamos a dejarnos de tonterías. ¿Por qué el Valle de Arán no se puede separar? Porque cuando lo dicen poco más lo fusilan. ¿En qué consiste el que ellos le den el voto? En que hoy a la policía catalana le hayan dado una subvención
de no sé cuántos miles de euros y mientras los policías nacionales no tienen los coches para poder acudir en el resto de España porque lo tienen roto? ¿Eso es diálogo? No, eso no es diálogo. Eso es coacción, eso es me vendo, eso te permito todo lo que tú quieras. Y tanto que hablamos de bajar impuestos, y tanto que hablamos, sobre todo la izquierda, de ahorrar dinero, cuando es gastar dinero en una cosa absurda. Yo no he dicho, ni he perseguido, creo que jamás lo he dicho, que no se puede hablar en catalán, que no se puede hablar en gallego, que no se puede hablar en euskera, que no se puede hablar en galaico. Jamás lo he dicho. Ni lo voy a decir, al revés. No se debe de perder ese idioma. Pero seamos consecuentes. ¿Por qué tengo yo que pagar yo como español una traducción en un congreso donde nos podemos entender todo en español? Es absurdo. Es absurdo. Que me expliquen por qué. ¿Diversidad de qué? ¿Cuánto nos va a costar eso a los españoles? Y ahora, no, hay que subir impuestos. No. ¿Un traductor tampoco? No, un traductor no es un traductor. Son televisiones. Un traductor simultáneo vale un dineral. Porque yo los llevo a juntas de comunidad y valen un dineral. Son pinganillos, son maquinarias nuevas, son... es me hace gracia. No, es que te hace gracia, pues a mí no me hace gracia que paguen con mi impuesto esas chorradas. ¿Los pinganillos? Vamos, los pinganillos, sí, los pinganillos que se tienen que poner para entenderse en el Parlamento español, claro. ¿Cómo me entiendo yo? Cuando estoy hablando uno en catalán, me lo tendrán que estar traduciendo, ¿cómo se llama? Auriculares, pinganillos, llámalo como quieras, pinganillos. Llámalo como quieras. Valen un dineral. ¿Para qué? Y ahora decimos que la educación está mal, que la sanidad está mal, pero tiramos el dinero en eso. O tiramos el dinero, si quiere avanzamos, tiramos el dinero en los 200.000 euros que la señora ha hecho una app que según los técnicos dicen que no valen más de 10.000 euros, ella se ha gastado 200.000 euros en saber la faena de la casa para repartirlas. Mire, yo llevo casado ya unos cuantos años y jamás me ha hecho falta una app para saber si yo he puesto la plancha, o he puesto la lavadora, o he cocinado, o he fregado, o he hecho lo que sea. Hasta ahí se quiere 200.000 euros. Es que no es tanto dinero, no, tanto de aquí, tanto de aquí, tanto de aquí, tanto de aquí, tanto de aquí. Ahí tenemos la educación, ahí tenemos la sanidad, ahí tenemos el desempleo y ahí tenemos todo. Todo suma. No, es que no es cantidad. ¿Cómo que no es cantidad? ¿Una peseta? ¿O es que no es lo mismo que en una casa? Yo miro la economía como en una casa. En una casa cuando llegamos al primero de mes decimos, oye, tenemos para esto y para esto. Y no nos salimos de ahí. No, es que esto como vale poco, vamos a hacerlo. No, pues esto es igual, porque además ese dinero no es de ellos, es de todos los españoles. No tienes razón cada uno. Rosario, dinero. Rosario le ha hecho gracia lo del pinganillo, pero son unos auriculares, yo tengo puesto uno. Entiendo que a lo que José Enrique claro. se refería. Es que a mí me entra la gracia, la risa por cosas, no te vayas tú. No, yo no voy a enfadar contigo por eso, Es como Rosario. gracia de los pinganillos, ¿no? Para mí el gasto en pinganillo. Te ha hecho a ella gracia. Ya me ha hecho gracia. La palabra. Además, como antes hemos empezado con el pinganillo que te lo has puesto tú y eso, pues ya me he acordado que para mí el gasto en pinganillo o en traductor está bien invertido si favorece pues, a la tolerancia lingüística que yo creo que nuestro país tiene. Es verdad que en la zona catalana a veces no ha sido un reino, otras veces, pero los condados catalanes cuando se forman son totalmente una zona independiente a la zona de Aragón y tiene su lengua propia, igual que los vascos, los vascones que resistieron las invasiones incluso de los romanos durante muchísimo tiempo. Fue la única zona que no está romanizada, por eso el euskera tiene una base distinta a la latina, es decir, que eso se lo explico yo a mis alumnos de historia cuando damos la historia, ¿no? Es que es así. Entonces, pues nos guste o no, tienen esa historia, tienen esa cultura diferente y hay una parte de la población, otra no, hay una parte de la población que se siente independiente, independentista, y además eso se refleja, porque repetimos que hay un sistema parlamentario en España y eso se refleja en el Parlamento, y bueno, pues hay que jugar con eso. Yo, respecto al resto que ha dicho José Enrique, bueno, cada uno tiene su opinión y no vamos a coincidir en muchas más cosas, pero por ejemplo, recordarle al Partido Popular, eso sí, que va a concentrar, es el que va a concentrar
a la población, ¿no?, en la calle el próximo día en contra de la amnistía. A mí lo que me parece realmente escandaloso, me pareció muy escandaloso, es la amnistía fiscal de Montoro. Yo he aludido antes a ella, porque además esa amnistía fiscal permitió, por ejemplo, vender España a los negocios, muchos negocios que provenían de la mafia, de la prostitución, de la trata de blancas, y blanqueó mucho dinero de ese tipo, y me pareció inmoral y políticamente inaceptable. Me pareció vender España a una falta de dignidad económica y política terrible. Entonces, creo que no es nadie para dar lecciones de política en ese sentido, y que llegar a acuerdos con gente que tiene otras ideas dentro del territorio para conseguir la estabilidad política de España merece la pena, pero amnistías que favorecen a los corruptos, a la corrupción, eso sí que no es aceptable. Totalmente de acuerdo contigo en que de eso, pero también te voy a decir una cosa. Si hablamos de eso, hablemos también del mayor expolio andaluz. Lo eres. Es decir, tanto sinvergüenza y en un lado como en otro. Del PSOE, dices tú. Lo eres. Los eres de Del Griñán, PSOE. ¿no? De Griñán. Efectivamente, ahí está, en la calle. Sí, efectivamente. Pobrecito, está en la calle, está malito, está en la calle. Oye, ¿cuántos malitos hay en la cárcel y no han hecho ese robo ni ese daño al resto de los andaluces? Sí, coincido, vamos, la corrupción no es admisible. En todos lados. Pero bueno. Donde se produzca hay que perseguirla, sí. Bueno, os quiero hablar también de otro asunto con vosotros. El pasado viernes, Luis Rubiales declaró ante la Audiencia Nacional por el beso que dio a Jenny Hermoso el pasado 20 de agosto en la final del Mundial femenino, que por cierto, ya lo hemos dicho otras veces, pero ganó España este Mundial femenino. En su declaración, pues Rubiales, que ya está fuera, por cierto, del organismo, tras su dimisión, volvió a insistió en que el beso fue totalmente consentido, mientras Jenny Hermoso, y en este caso pues su equipo de abogados de defensa, pues dicen que no fue un beso consentido. El juez ha impuesto a Rubiales una orden de alejamiento sobre Jenny Hermoso. Le impide, por tanto, comunicarse con ella. También había pedido la Fiscalía que compareciese ante la justicia cada 15 días, pero finalmente el juez de la Audiencia Nacional pues, ha desestimado esa petición. En cualquier caso, esto ha tenido, por supuesto, más reacciones. Las 23 jugadoras nacionales y otras 18 se han manifestado a través de redes sociales, asegurando que no acudirán a ninguna llamada de la selección española femenina si no hay cambios en la federación, teniendo en cuenta que ya Montse Tomé pues, ocupa el puesto de Luis Rubiales, que en este caso pues, también es una mujer. En cualquier caso, esto ha empañado, por supuesto, la victoria femenina, que en ningún caso pues lo merecía, porque debemos de celebrar y de estar orgullosos como se merece que nuestras chicas hayan ganado ese título mundial. Ya se ha pronunciado de momento la Audiencia Nacional y seguimos hablando, por supuesto, de este beso pues consentido o no. Rosario, ¿cómo ves todo este asunto? Que yo lo he resumido muy rápido, pero para daros la palabra. Es complejo, sí, porque llevamos además meses, ¿no?, con él. Bueno, lo primero, como tú decías, acordarnos y felicitar a la selección española femenina de fútbol por su importante victoria. Quiero señalar la importancia de este hecho, no solamente por lo que consiguieron las chicas, sino por todas las mujeres que hemos sentido discriminación en el mundo del deporte. Yo, por ejemplo, soy feminista precisamente por el fútbol, porque cuando yo era pequeña quería ser futbolista, me gustaba del Real Madrid, y yo quería ser como Sanchí, como Butragueño, me encantaba Sanchí, era el que más me gustaba, que era recuerdo defensa. Hasta que un día te das cuenta que como eres niña, ese mundo está vetado para ti. En aquel entonces, además, no había ni niñas que jugaran al fútbol, ni había equipos, y tenías que irte con algún niño que te acompañara o que fuese empático en ese sentido, te ponías a jugar con los chavales, pero al final veías que no era tu mundo y que no podías soñar con eso. Yo esto que lo conté cuando ganaron las chavalas el Mundial, y sin embargo, me decían muchas chicas o muchas mujeres de mi edad o más pequeñas o lo que sea, que ellas se habían sentido un poco igual. Y cuando ahondamos más en el tema, nos damos cuenta que las propias jugadoras de la selección estaban en una situación muy parecida, aunque ya jugaban y tal, pero en una sensación de desigualdad respecto a los hombres en el mundo del fútbol bastante tremenda. De hecho, antes de la final y de este torneo, había habido conflictos dentro de la federación y dentro del equipo con el entrenador, con Jorge Vidal, y entonces, bueno, pues sabemos que han pasado bastante problemas de desigualdad, etcétera. Y entonces
remachar, seguir remachando la importancia del logro de estas chicas, no solamente en el ámbito futbolero y deportivo, sino también en el ámbito de la igualdad dentro del deporte. Y después viene el hecho de Luis Rubiales, ¿no? Es una pena que enturbiara ese acto, esa importante hazaña de las chicas. Fue un acto terrible más dentro de los que habían sufrido este grupo de jugadoras, que poco a poco lo vamos conociendo. Y bueno, yo creo que es indefendible y que además ha puesto de acuerdo a gran parte de la mayoría social de nuestro país, porque incluso los monárquicos, ¿no?, también se sintieron bastante enfadados con este señor, porque en el palco, delante de las autoridades, de la reina Leticia y de su hija, pues hizo una serie de acciones. Es decir, este hombre es bastante impresentable. Además, recordemos que tiene muchísimas cosas detrás, está juzgado, tiene muchas causas, no solamente esta, por las comisiones irregulares en la Supercopa de Arabia Saudí, está juzgado por cohecho y por prevaricación, en una fiesta que hizo en Salobreña, con administración ilegal y apropiación indebida de dinero de la propia Federación de Fútbol, un viaje a Nueva York con una chica que hizo también con el dinero de la Federación Española. Y bueno, lo que hace dentro de los actos impresentables que hace este señor es cogerle la cabeza a Jenny Hermoso y darle un beso. Es que eso no se hace, es decir, es que el cuerpo de la mujer no se toca bajo esa circunstancia en ningún caso. Es decir, un jefe que está allí con un grupo de chicas que ha ganado la Supercopa, por respeto, debe tener otro tipo de conducta, no debe de cogerle la cabeza ni debe de darle un beso. Lo del consentimiento, que es una cosa que la ley del solo sí pone en el centro de la ley y que gracias a esa ley estamos conociendo e identificando toda la sociedad, pues además determina que es ilegal hacer ese tipo de cosas, que es condenable, que se juzga por abuso sexual. Hace poco además también vimos, por ejemplo, el caso de una reportera que estaba en plena calle, ¿no?, y un chico le tocó el culo y se lo llevó detenido la policía, porque ese tipo de actos son afortunadamente ilegales, que a la mayor parte de la población ya le queda claro. Es verdad que hace muchos años lo aguantábamos, lo normalizábamos, pero ya hemos avanzado afortunadamente. Y el señor Luis Rubiales dio un beso indebido a la jugadora, una falta de respeto terrible. Después fue una vergüenza que este señor se atrincherara y no dimitiera, que, como estamos conociendo, obligara a la chica y también al resto a apoyarle. Y es una vergüenza, además, que cuando este señor en un acto institucional dice que no se va, hubiera gente que le aplaudiera o que le apoyara. Yo, además, desde aquí felicito a esos hombres que se han sumado a esa condena, que además no es solamente dentro de mucha gente en España que se ha dado cuenta, que lo ha identificado, y que a la propia jugadora y a las chicas que ella misma decía, ¿no?, después del beso allí en el vestuario, a mí no me ha gustado, pero ¿qué hago?, ¿no? Pues entre todos hemos identificado que es inadmisible. No solamente hemos sido nosotras, ha sido también la ONU que se ha pronunciado al respecto, la FIFA, jugadores y jugadoras de Estados Unidos. Yo felicito a los equipos andaluces, por ejemplo el Betis y el Sevilla, inmediatamente sacaron un comunicado y se pronunciaron frontalmente en contra y condenaron los hechos, y poco a poco pues el tiempo nos va dando la razón y este señor al final pues va a terminar en un juzgado. La víctima se atreve a denunciar y yo espero que este señor reciba pues las sanciones que se merece, que este caso nos deje claro que eso es inadmisible, que no puede hacerse, y que todas y todos apoyemos a la selección femenina de fútbol, que sigue ahí, sigue luchando, sigue diciendo que no jugarán los partidos de la Nation League, que tenemos ante Suecia este viernes y ante Suiza en Córdoba el próximo martes. La seleccionadora, que hubo cambio de seleccionadora al final, Montse Tomé, ha declarado que igual convoca a la selección sin esta jugadora, y yo creo que yo apoyo totalmente a las jugadoras. Creo que están haciendo una gran revolución. No es fácil en una sociedad, en un mundo donde hay gente que vende a un amigo por cualquier tontería, y esta gente está luchando contra el viento y marea por sus derechos, está haciendo una revolución, una auténtica revolución. Mi reconocimiento, mi ánimo, y espero que consigan lo que quieren, que están reclamando cambios en la administración de la Real Federación de Fútbol Española y también en temas de marketing, etcétera, y que se les escuche y que ánimo y toda mi sororidad hacia ellas. Antes de escuchar a José Enrique, fijaros si sirve el pinganillo, Rosario, que he dicho yo en mi introducción que Montse Tomé había sustituido a Luis Rubiales, pero no ha sido así, ha sustituido a Bilda, al entrenador, y tengo un realizado que no me lo merezco. Y por aquí me ha dado el apunte, que no es mi fuerte,
El deporte no es muy fuerte, pero bueno, esto lo sabía porque lo traigo apuntado, pero se me había pasado y ahí tengo yo a mi Juanpe apuntándome. José Enrique, adelante. Bueno, yo voy a empezar por el final de la exposición de Rosario. Este señor, ahora nos hemos enterado, que el Mundial, en Arabia Saudí, el partido este que se celebró, no tenía el permiso, los permisos pertinentes. Sí. Nos hemos enterado ahora, a raíz de un beso, que ahora analizamos el beso. Nos hemos enterado de todo lo que venía arrastrando este señor. Han politizado el tema con este señor. Este señor, para mí, es un impresentable. Yo le preguntaba a mis hijas, oye, ¿qué hacen deporte? Si a ti te pasa esto, ¿tú qué haces? Dice, papá, pues igual no reacciono, o igual empujo, o igual le pego un guantazo, o igual me quedo sin reaccionar como le podía haber pasado a esta chica. Pero lo que sí tengo claro, que en cuanto entrase en el vestuario yo reaccionaba, y que mis declaraciones no serían como la de esta chica de no pasa, y ahora se monta esto a continuación, ¿no? Hubiese dicho que no era consentido y que yo no estaba de acuerdo y que tal. Este tío es os digo tío porque es un impresentable, pero yo creo que esto se está politizando, es decir, estamos hablando de que es un abuso sexual, pero es que lo estamos comparando a una violación, y creo que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Para mí, y ahora vuelvo al tema del beso. Para mí es más importante que se hayan hecho 1.200 rebajas a violadores, a depravantes, y que 115 estén en la calle, empezando por el de la manada que le quitan, me parece que es 1 año. Para mí yo creo que eso es más importante que ese beso. Pero eso no vende ya. Y cuando se le pregunta a esa señora que para apoyar al partido vuestro dice que tiene que seguir en ese ministerio, sí o sí, y que los culpables son los jueces, los abogados, los fiscales, las asociaciones, de que la ley no se cumpla como ella quiera que se cumpla, demuestra su ignorancia. Pero no se habla de que cuándo se va a ir. Hablamos del beso. Hablamos del beso. Pues sí, el beso es un acto deplorable, un acto que lo tenían que haberlo cepillado al tío profesionalmente al día siguiente. Pero, ¿qué es lo que están pidiendo? Porque yo todavía no me he enterado. Según lo que he podido leer, reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de la Presidencia y Secretaría General, dimisión del presidente de la Real Federación de Fútbol, que ya ha dimitido, reestructuración del área de comunicación y marketing, reestructuración de la Dirección de Integridad. ¿Esto lo pueden pedir también los hombres? ¿Quién quiere que dimita? ¿A quién queréis cepillaros? Decirlo y el por qué, que se mojen. No queremos todo esto, no. A fulanito de tal o a menganita de tal, porque a la seleccionadora tampoco las quieren, porque dice que es más de lo mismo. Oiga, es mujer, ¿cómo va a querer más de lo mismo? Lo han dicho. Eso lo hace un futbolista y le quitan el carné y deja de jugar en su equipo. ¿Van a hacer lo mismo con estas chicas? Que al final la están usando, han enturbiado un mundial por un beso. Un beso deplorable, vuelvo a decir. Le han quitado el orgullo de ganar un mundial, de poderlo celebrar por un beso. Oiga, si un jugador de español no va a la selección, le quitan la ficha, lo multan y ya no puede jugar ni en su equipo. ¿Va a pasar esto? ¿O aquí hay discriminación? Pero es más, mire usted, yo estoy descontenta, no me ha gustado, esto es una porquería, pero para mí es un orgullo vestir la camiseta de la selección española. Lo mismo que para cualquier español representar a España en cualquier evento es un orgullo. O por lo menos yo lo entiendo así. A mí me encantaría representar a mi país en lo que fuese,
aunque después tuviese que demandar al que me ha llevado. Pero el orgullo de representar a tu país, no, ¿qué estamos hablando? Aquí sí hay discriminación. ¿Por qué un futbolista no puede decir no a la selección? ¿Por qué un equipo no se puede negar a que un futbolista suyo vaya a la selección? Y en cambio las mujeres sí. ¿Dónde está la vara? ¿Dónde está la vara? Y vuelvo a decir, el beso es deplorable. El tío es un sinvergüenza, pero lo hemos sacado de contexto. Lo hemos sacado de contexto. Que sí, que tiene que pagarlo, sí, que es verdad que no lo tiene que hacer. Evidentemente, evidentemente. ¿Quién va a decir que eso está bien hecho? ¿Quién va a decirlo? También corre por ahí un representante catalán dándole un beso a una jugadora catalana y no ha pasado este boom, y eso hace unos años. Es decir, ¿por qué no se movió eso? Lo han politizado. Y vuelvo a decir, estoy en contra de ese beso. Y si fuese una hija mía, este tío le crecería el pelo. Más fácil no puedo decir que estoy en contra. Más claro no lo puedo decir. Pero de ahí a politizarlo, ¿no quiero jugar a la selección? Pues no juegue. No juegue, usted no me chantajea, hombre. Usted quiere poner una demanda, usted quiere hacer lo que usted quiera, usted quiere hacer los cambios, pero es que han dicho qué cambios quieren hacer. No lo han dicho, no lo han dicho que hay que cambiar. ¿El qué? ¿Y a quiénes? Nombre y apellido, a fulanito, a menganita y a sotanito, por esto y por esto, no. Lo han dejado caer, que hay que hacer cambios. Bueno, ¿qué cambios? Porque cuando tú propones un cambio, dices qué cambios quieres. ¿Y por qué? Rosario, ¿algo más para consumir ya el tiempo? Sí. 3 minutitos nos queda, un poquito menos. Solamente al hilo de este caso decir un poco también de didáctica feminista, recordar que no se puede ejercer cuando pasa este tipo de violencia una cosa que se llama revictimización, que es analizar la conducta o la actitud de la víctima antes, durante o después del suceso, que según la tipificación actual legal del artículo 178.1 del nuevo Código Penal es abuso sexual, no violación, abuso sexual. Decir que lo que reclaman las chavalas es que esa estructura desigual que soportan y esa estructura de mando desigual que hay dentro de la federación cambie, y yo vuelvo a decir que las apoyo enormemente, y decir que además, por ejemplo, nosotras proponíamos cambios estructurales que también hay que hacer en el deporte, que no se nos olvide, que esto, quien ha enturbiado realmente la celebración del Mundial ha sido el señor Rubiales con sus actos delictivos, y que lo único que puede dar solución... Es correcto, ¿eh? Sí. Lo que estás diciendo. Sí, así es. Rubiales, yo no he dicho lo contrario. Sí. Ah, vale. Sí. Digo, a ver si es que yo he dicho lo contrario y no me he dado cuenta. No, que digo que es él el que tiene toda la culpa. Tenemos que todo lo que estamos en contra de lo que ha hecho, ¿no? Focalizar la atención en él. Que evidentemente la solución a este problema pasa por cambiar la legislación y por medidas políticas, que hay que hacerlas. Y después decir que nosotras proponíamos medidas que hay que tener en cuenta sobre este tipo de deportistas, sobre todo las mujeres. Igualdad salarial, que ya lo reclamaban también las jugadoras anteriormente, igualdad de representatividad dentro de los cargos, que haya también más mujeres en las directivas de los organismos deportivos dentro de nuestro país, y acordarnos también del fútbol base, de las niñas, de las jóvenes, de los equipos. Una de las jugadoras, ¿no?, que juega en el Real Madrid decía que ella afortunadamente tiene un salario bastante bueno, pero que nos acordemos de las que no juegan en esos equipos y que necesitan el apoyo económico y las medidas laborales necesarias para que ejerzan su derecho al deporte en igualdad de condiciones. Pues nos vamos. Muy bien. Hemos consumido el tiempo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, José Enrique, por este buen debate, con diversidad de opiniones, pero respetando los turnos y respetando la opinión. Muy bien. Nos vemos, espero, en la próxima tertulia. A todos ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias por su compañía, por seguirnos en nuestra programación en directo o a través de redes sociales o nuestras reposiciones. Les dejo con una recomendación que pueden disfrutar en el canal temático que ofrece nuestra extensa red de cable, nuestra aplicación gratuita Zappy. Se trata de una nueva serie, un nuevo thriller francés que estrena esta noche el canal AMC a partir de las 10:10 de la noche. Se titula El mejor de los nuestros. Con esta recomendación nos despedimos, pero sigan disfrutando aquí en Petó de Málaga de nuestra programación en directo. Gracias por su compañía. La nieve más pura puede ocultar. Era un ejemplo para los niños. Los crímenes más perversos.
Todos lo queríamos. Pues al parecer no todos. ¡Suelta el arma! ¿Por qué te escondes? El mejor de los nuestros. Estreno el 18 de septiembre en AMC. Tienes que vivirlo.